recibir al doctor Joaquín Sedano Tapia. Él es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la materia de Derecho Civil y es delegado en México de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, ADEA, con el tema La familia como agente socializador de la violencia de género. Bienvenido, doctor. Bien. Buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. No quisiera iniciar la ponencia, uno, porque todavía no se encuentra proyectada, pero dos, porque es muy importante previamente dar los agradecimientos respectivos. En primer término, a la gente que me ha brindado la confianza de organizar este evento aquí en México, y me refiero por supuesto a la doctora Carmen Julia Cabello Matamala y al doctor Carlos Villagrasa, alcaide, quienes pues me han dado ese voto y espero no haberlo hecho mal, pero hemos hecho un gran esfuerzo y ese esfuerzo desde luego no ha sido único. En realidad, atrás de todo este proyecto se encuentra la maestra Carla Pamela Jiménez, quien realmente ha realizado una ardua labor en la organización y en todos los aspectos habidos y por haber dentro del Congreso. Desde luego también agradecer pues el apoyo incondicional siempre de nuestros amigos, de Enrique Trejo, de Nayeli Asensio, la participación de Sergio Sedano dentro del evento, que también lo van a escuchar el día de mañana, y desde luego allá atrás, gran amigo nuestro, el doctor Álvaro Guadarrama, quien además ha sido excelente catedrático de esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado, y que ahora, pues bueno, ya se encuentra disfrutando de la jubilación, pero que desde luego hemos tenido unas cátedras con él formidables y hemos aprendido mucho de él, generaciones y generaciones. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, y desde luego seguramente se me escapa alguien. Lo malo de dar las gracias es que a veces queda uno mal porque alguien se te va de la memoria, ¿no? Pero de verdad, gracias a todos los que han hecho posible este evento. Bien, ahora sí creo que puedo comenzar con la ponencia. Yo he titulado esta ponencia La familia como agente socializador de la violencia de género. Bueno, fíjense que no es presunción, pero tuve la fortuna y tengo la fortuna actualmente de haber crecido dentro de una familia extraordinaria. Sé incluso que ahora por la transmisión seguramente me escuchan y debo confesarlo que en realidad el hecho de que yo esté aquí no es producto de la casualidad. A diferencia de lo que comentaba la doctora hace un momento, yo nunca recibí una correa, ni una vara, ni absolutamente nada de ello. Me siento afortunado, desde luego, y lo agradezco, pero no hubo necesidad, ¿sí? No hubo necesidad, y no porque me portara yo bien, desde luego que he pasado por todas las etapas que tengo que pasar, y sí que a veces lo merecía, pero nunca hubo necesidad de ello. Entonces, quiero empezar yo esta ponencia compartiéndoles algunos aspectos que en lo personal desde pequeño siempre me llamaron poderosamente la atención. Recuerdo que platicando en alguna ocasión con mi señora madre me decía que yo desde pequeño siempre di muestras de interés por los temas de familia. Tal era mi interés que en alguna ocasión, y yo creo que tendría 5 o 6 años tal vez, memoricé el primer concepto de familia, que a la fecha mi mente lo sigue reteniendo. Yo no sé por qué, pero de verdad que me ha impactado de tal manera que hoy por hoy sigue en mi mente. Se me han olvidado muchas otras cosas más, pero el concepto no. Ese concepto yo lo obtuve de una cartilla por ahí de salud que difundían en aquel tiempo y que palabras más, palabras menos, pero son las exactas, decían: la familia es el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo y que tienen como propósito común el ayudarse a vivir mejor. Desde luego,
las condiciones estaban dadas, pues porque, como les presumo, mi familia ha sido ejemplar para mí, yo creo que para cualquiera de nosotros, pero la mía en especial yo así la considero, y en suma, mi gusto por la familia, decía, cuando yo sea grande, quiero desde luego tener una familia excelente y formidable, y quiero hacer eso que el concepto que yo acabo de mencionar señala, ayudarnos a vivir mejor. Desde luego, de aquella época para allá, y estoy hablando de los años 70, 80, ya sacarán cuentas ustedes de hace cuánto, pues el concepto de familia ha evolucionado. No es ni una aproximación de lo que actualmente vivimos, aunque en esencia el espíritu quedó. De ahí que en el análisis, digamos, de la figura o la estructura social básica, como es la familia, había muchos conceptos que me venían a la mente y que decía, ¿cómo preparo esta ponencia? ¿Por dónde la empiezo? Bueno, pues ya he empezado, pero desde luego hay algunas frases que también he venido analizando con el paso del tiempo. Fíjense que, desde luego, al hablar de familia pensamos en hijos, y son esos niños y niñas de los que ahora estamos hablando. Entonces, yo pensaba en esta frase que seguramente han adoptado también en otros países, no es exclusiva nuestra, pero que decían, nadie nace sabiendo ser padre. Y desde luego cuando eres pequeño, pues no le piensas mucho en ello, porque no estás en el momento, pero ya cuando empiezas a vivir ese tipo de situaciones, dices, ok, a ver, nadie nace sabiendo ser padre. Bueno, ok, me queda claro. Cuando nacemos, venimos en blanco. Venimos a aprender. A eso hemos venido al mundo. Y desde luego, con el paso de los años, vas adquiriendo un bagaje de conceptos, de ideas, te torna reflexivo, en algunos casos, en algunos otros no. Pero lo cierto es que a mí me llevaba a la reflexión de decir, bueno, pues es más que lógico, o sea, nadie nace sabiendo ser padre, porque todos nacemos con la mente en blanco. Entonces, venimos dispuestos al aprendizaje. Esto me lleva a afirmar, sin temor a equivocarme, que si bien nacemos no sabiendo ser padres, lo aprendemos en el camino. Y cualquiera diría, bueno, a padre o a ser padre se aprende siendo padre. Y la verdad de las cosas es que esto me dejaba con la duda de decir, caray, pues entonces me tengo que esperar a convertirme en papá para entonces empezar a practicar, y echando a perder se aprende, ¿no? Así es de que digo, bueno, tampoco puede ser posible esta idea, porque si no lo traigo de nacimiento y solamente hasta que soy padre puedo ejercer esa función, pues qué mal. Necesitamos un momento en el cual aprender. Así es de que la otra frase que llama poderosamente mi atención es esta que ustedes ven ahí. No existe una escuela que nos enseñe a ser padres. Caray, pues qué decepción, porque si no nacemos sabiendo, ¿sí? Si solamente necesitamos esperar el momento para poder ejercer la paternidad o la maternidad, y no existe una escuela, pobres de nuestros niños, ¿no? Pobres de ellos, porque entonces ¿en qué momento, sí, van a tener padres ejemplares o padres de calidad? Y yo creo que todos lo deseamos. Todos deseamos en un momento dado, si deseamos ser padres, ser los padres excelentes y de calidad, que mejor se pueda. Pero, insisto, si no se nace y no hay una escuela, entonces solamente hasta el final. Esto me llevaba al análisis de algunos documentos que durante el estudio de maestría y de doctorado me señalaban que la familia, como elemento constitutivo de una sociedad, como el elemento básico, fundamental, es el primer agente socializador, ¿sí?, del menor de edad. Conceptos hay muchos y ustedes pueden coincidir con algunos y diferenciarse de otros, ¿no? Pero lo cierto es que la familia es un primer agente de socialización. Ustedes verán el concepto ahí, pero palabras más, palabras menos. El socializar consiste básicamente
en que dentro del grupo familiar los padres nos inculcan, dice ahí, aspectos o elementos socioculturales que nos permiten convivir más adelante en una institución educativa que, digamos, es el segundo momento de socialización del ser humano. Pero qué importante es precisamente esta función de la familia, porque a través de esa socialización las familias entregan ya a los grupos sociales el elemento, el individuo capaz de adaptarse o ser un inadaptado. Si no aprendes en este momento o si no te enseñan, el problema puede ser mayúsculo. Todas estas personas que hoy por hoy lamentablemente no empatan con nuestras sociedades, arrastran atrás de ellos una problemática familiar tremenda, y ayer el doctor Cipriano daba cuenta de ello, ¿sí?, en cuestión de delincuencia, pero desde luego que hay otros aspectos más. Entonces, si la socialización, esa primera socialización, no funciona en el grupo familiar, ¿qué podemos estar entregando a nuestra sociedad? Evidentemente un producto de mala calidad. Y suena feo, pero los seres humanos somos un producto que finalmente se entrega a una sociedad que nos acoge de la mejor manera o nos rechaza porque no estamos preparados para ello. Y ya de por sí es complejo el adaptarse a un grupo social, porque traemos con nosotros mismos características de nuestra personalidad que hacen difícil incorporarnos, introvertidos, extrovertidos. Entonces, todo este tipo de situaciones de alguna manera inciden para que el menor se integre a una sociedad de manera efectiva o no. Así de que, regresando al punto, si la familia es el primer agente socializador, es muy importante que en ella se garanticen los elementos necesarios para que cuando salga a la sociedad, sea la escuela, sea el trabajo, cualquier rubro, lo desempeñe bien. El problema es que dentro de esa socialización que realiza la familia, encontramos feminidades y masculinidades. Y es que no es que sea un problema en sí hablar de feminismo, ¿sí?, o de cualquier otra vertiente. El problema es que, como ya lo señalaba la maestra Pamela el día de ayer, efectivamente cuando el niño llega al grupo familiar, inmediatamente se le dota de un color, ¿no? Y ayer también lo comentábamos aquí. Pues le colocamos una ropa o un ropón rosa, si es niña, y un ropón azul si es niño, y ya está. Así de sencillo. Pero ¿cuántas implicaciones tienen esas feminidades y esas masculinidades? Vean ustedes la imagen. Yo deduzco que esa crucecilla que ven ahí en la parte de abajo correspondiente a la mujer implica el cuidado, la sanación. La mujer está vinculada a ese tipo de actividades. El hombre, por su parte, el signo que ven ustedes arriba de dólares, de pesos, evidentemente significa que el hombre es proveedor. Y ya desde muy pequeños en casa se nos enseña que esta es la dinámica social en la que vamos a vivir. Y no es que esté mal, porque así ha funcionado durante mucho tiempo. Pero descubrimos hoy por hoy que seguir en esta dinámica de feminidades y masculinidades no nos está llevando al lugar correcto. Porque entre la feminidad y la masculinidad estamos generando una brecha de desigualdad que desde luego está propiciando problemas gravísimos. Desigualdad entre hombres y mujeres que, insisto, se notan en todos los rubros. Desde el empleo, donde una mujer gana menos que un hombre, ¿sí?, y muchas otras cosas más que no quisiera yo detenerme en ello, pero sí quiero resaltar cómo entonces desde pequeños y en esa función de socialización la familia nos conduce a estos dos rubros. Ahora, una vez que ya llegamos a este punto, bueno, pues en realidad hablamos de un rol de género. ¿Qué es lo que te corresponde hacer? Ayer también la maestra Pamela señalaba
que hablar de sexualidad o de sexo y del género no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque en tanto uno es un concepto biológico, el otro es un concepto de carácter social. Así es de que no debemos confundir una cosa con otra. Insisto, hemos llegado a este punto porque somos herederos de los aspectos socioculturales que las familias van transmitiendo de generación en generación, porque así se nos enseñó a ser padres. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para romper pues con estos paradigmas que de alguna forma abren más la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres? Yo creo que lo primero que necesitamos entender es que las feminidades y las masculinidades no necesariamente están peleadas unas con otras. Bueno, va a sonar extraño, pero sobre todo en un contexto como el actual, pero hombres y mujeres nos complementamos. Las feminidades y las masculinidades forman parte de los roles de género, ¿sí?, que hacen de nuestra sociedad algo verdaderamente operativo, algo que funcione. Pero desde luego, como lo hemos marcado tanto, la brecha se ha incrementado y la desigualdad es cada vez mayúscula. De ahí entonces que al niño se le educa pues para ser masculino y a la niña para ser femenina. Y crecemos con esa idea, y ese niño y esa niña más grandes van a ser papás, van a ser mamás, y de nueva cuenta, esto es lo que enseñamos. Bueno, pues si es así de sencillo, yo creo que podríamos romper con esa cadena y empezar a plantearnos nuevas ideas en relación a la temática. Bueno, a todo esto yo debo señalar que en realidad la violencia de género se institucionaliza desde los grupos familiares. No es deliberado, insisto, es que en las sociedades en las que vivimos así se nos enseña, la familia reproduce y entonces no rompemos con el ciclo. Esa violencia de género, como ustedes pueden ver dentro de la imagen, no se refiere solamente a la agresión en contra de la mujer, porque cualquiera de nosotros escuchamos, y lo comentaba yo con el psicólogo Sergio, que cuando oímos la palabra género inmediatamente la asociamos con la mujer. Es decir, hasta mal informados estamos. Pero la violencia de género también nos incluye a los hombres. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, con los niños? Cuando son pequeños y alguien los golpea y el niño resiente el golpe, la primera expresión es: pareces una nena. Una expresión tan hueca, tan insignificante tal vez de momento para nosotros, pero para el niño desde luego es una introyección tremenda de que el hombre debe aguantar, debe soportar dolor, que no se puede permitir un sufrimiento, porque de lo contrario está adoptando un rol de género contrario a lo que su sexo le indica. Y no solamente ello, hay más expresiones ahí, desde luego. Lloras como una mujer, y entonces los hombres no podemos llorar. Es un lujo que solamente las mujeres se pueden dar, o de qué se trata, pero nos enseñan también a que los hombres no debemos llorar bajo ninguna circunstancia. ¿O me equivoco? Pero me parece que esto ha pasado, e insisto, son las menos de las expresiones que parecen poco gravosas, Habrá algunas más fuertes, pero estas son las más comunes y las más recurrentes dentro de los grupos familiares. Los hombres no sufrimos, ¿sí? Sé un hombre. Si aquel se avienta, no tiene temor. El que viene atrás y no lo haces es porque no eres hombre. Y entonces los hombres vamos pues en fila, siguiéndonos unos a otros, porque así se nos enseñó. No nos podemos dar el lujo
de ser diferentes y de empatar con esa parte que parece exclusiva de las mujeres. ¿Podemos? Fíjense que hubo un caso muy sonado en el 2013 de esta fotografía que ustedes ven ahí, de un niño que a punto de iniciar el ciclo escolar ha ido a la zapatería con sus papás y a él le han gustado estos zapatos para ir al colegio. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, son de un color exclusivo de las niñas, ¿no? Y de un formato exclusivo para mujeres. Bueno, pues evidentemente el niño ha llegado a la zapatería y él elige sus zapatos y la mamá le dice: hijo, es que tú no puedes utilizar esto. ¿Pero por qué no?, preguntaba el niño. Y entonces decía: bueno, es que este zapato es para niñas, no puede ser para niños. Por si ello fuera poco, no solamente el modelo, sino el color es exclusivo de niñas. Bueno, el chico evidentemente desilusionado, lo último que le quedó es dar un argumento de por qué él quería utilizar estos zapatos. ¿Puedes? Su animal favorito era una cebra y él le encontraba parecido con la cebra, y entonces él se sentía a gusto con ellos. Yo supongo, deduzco que a la mamá le ha de haber conmovido la respuesta, como algunos de ustedes ahora, y entonces dijo: adelante, hijo. El problema no fue ese, sino que a una de las hermanas se le ocurre tomarle una foto y subirlo a redes sociales. Bueno, pues ¿qué les cuento? De todo un poco habrá que decir, pero en términos generales despedazaron a la pobre criatura, con todo tipo de señalamientos. Esto nos da un indicador, insisto, de cómo estamos siendo educados. No estoy culpando a los grupos familiares ni tampoco a la sociedad. Somos consecuencia de un devenir histórico y venimos evolucionando de manera constante. Pero claro, hemos llegado a un punto donde parece que nos atoramos en querer revolucionar, y la sociedad estamos estancadas entre si damos o no damos el paso. Y los grupos familiares dicen: bueno, yo espero, mientras la sociedad no me marque, yo sigo reproduciendo el mismo modelo. Y entonces seguimos teniendo las mismas problemáticas. De todas las expresiones le han señalado este menor. Digo, ahí hay un problema también de ventilar imágenes de los hijos en redes sociales, un fenómeno denominado sharenting, y que de alguna forma necesita también ser regulado en su momento. Bueno, con todo ello, ustedes pueden ver ahí, no he colocado la fuente, se me ha pasado, pero en publicaciones que realiza Redim, he encontrado yo estas imágenes que caracterizan de alguna forma la identidad de los seres humanos, particularmente de las mujeres y de los hombres. Del lado izquierdo pueden observar ustedes las características propias, digamos, de la mujer, y del lado derecho del hombre. La parte exterior de cada una de las circunferencias te maneja unas categorías que son opcionales, por así decirlo, o adicionales. Me voy a permitir acercar de este lado. Bueno, fíjense bien, por ejemplo, todo este núcleo caracteriza la forma de ser de la mujer. Para empezar, dependiente. No voy a ir a cada uno de ellos, pero esto es lo que la mujer debe ser en el contexto social actual. Ahora, de manera opcional, puede ser proveedora o puede ser líder. Pero claro que esta opción no está sujeto a que la tomes tú o la elijas. Se necesita educar también. Para el hombre, pues desde luego es proveedor, tiene que negar lo femenino, tiene que abusar de su poder, cosas que sabemos de sobra. Pero dentro, digamos, de esas identidades alternativas, tenemos las emociones, el ser sensible, el ser amoroso, el ser dócil. Vamos,
cualquier cosa que no empata con los roles de género que desempeñamos actualmente. Entonces, esto es lo que tenemos a la fecha, pero no es producto de la casualidad. Años y años de estudio de distintas áreas de la ciencia, no solamente el derecho, y aquí mencionaré básicamente algunos aspectos que me van a llevar ya hacia el final de la ponencia. Comentarles básicamente de lo que se desprendía del cuadro anterior. Podemos observar que en realidad los hombres hemos sido privados de algo que dentro de la psicología, aquí el psicólogo no me dejará mentir, y si estoy equivocado no lo digas por favor, pero nos han privado de algo que se llama ética del cuidado, ¿sí? Es decir, la única que cuida es la mujer, el hombre no tiene esos roles, pero tiene antecedentes remotos, y podríamos hablar por ejemplo de Piaget, que en los años 30 realiza un estudio sobre cómo se adquiere la moral, cuál es ese proceso para adquirir las cuestiones, los aspectos morales y éticos en el ser humano, y por principio de cuentas ha dejado por fuera como sujeto de estudio a las mujeres. Es decir, en 1932 que Piaget realiza este estudio, dejó totalmente fuera a las mujeres. ¿Por qué? Porque no merecía la pena siquiera tomarles en cuenta. Imagínense nada más la visión. Desde luego hacia la década de los 80 del siglo pasado viene esa teoría del desarrollo moral de Kohlberg, ¿sí? Con la misma visión más o menos, en el sentido de que pues, la mujer con moral tiene una forma distinta de operar con el hombre, ¿sí? Pero desde luego el feminismo plantea una visión distinta de las cosas, y como era de esperarse, ¿sí? Carol Gillian hace su propia teoría respecto al punto, y entonces ella considera que en realidad la ética del cuidado se encarga de promover en las personas no solamente la autonomía, sino además de establecer conexiones con los demás. Claro, los hombres hemos sido privados de esa parte, y no es tan simple como lo digo, pero trato de aterrizarlo de esta forma. Hemos sido privados de esa parte y no logramos conectar con ciertos rubros de nuestra personalidad, y muchas de las veces no logramos conectar con el sexo opuesto, porque no fuimos educados para ello, sino todo lo contrario. Fuimos educados para contener lo femenino, porque hemos vivido desde una visión androcéntrica. Bueno, pues con la cuestión del feminismo, digamos que las visiones ginocéntricas son las que empiezan a posicionarse. Muchos dicen a manera de revanchismo, yo no lo vería así, pero entre el androcentrismo y el ginocentrismo dejamos fuera a los menores. Y entonces ahora la batalla que se libra es entre ambas corrientes, y el paidocentrismo se ha quedado de lado. Bueno, estas dos primeras, andro y gino, de alguna manera son el adultocentrismo, del que ya hemos hecho referencia muchas veces aquí. Así es de que, como pueden ustedes observar, necesitamos dotar a todos por igual de estos aspectos que nos permitan vivir en una sociedad actual. Ahora hablamos de nuevas masculinidades, y que ustedes pueden ver ahí un pequeño catálogo, digamos, de comportamientos apropiados o adecuados a las nuevas masculinidades. Por un lado, compartir el control de la realidad con las mujeres, es decir, los hombres ya no podemos seguir siendo la cabeza de la casa y no creer que la mujer tenga las capacidades de no utilizar el poder para imponer sobre otros. Claro, ahora el poder lo compartimos con las mujeres para imponerlo sobre los menores, y ahí radica también parte del problema. Necesitamos entender que los menores, dentro de los modernos
modernas feminidades y modernas masculinidades juegan un papel determinante porque se les está formando para que en lo futuro desempeñen una función social adecuada. No voy a terminar de leer cada uno de ellos, sería innecesario, pero sí voy a resaltar. En realidad, no basta con que hablemos de modernas masculinidades. Necesitamos hablar de modernas feminidades también, donde quede claro que el sistema que hemos construido no los construimos nosotros los que vivimos en la era actual. Somos consecuencia de un devenir histórico. No tenemos una revancha con las mujeres, ni las mujeres tienen revancha con nosotros. Necesitamos construir desde ambas ópticas un nuevo modelo social que impregne a los grupos familiares y que les permita a los nuevos grupos familiares generar una nueva visión del mundo. En realidad, el planteamiento lo podemos observar en varias obras y referiré rápidamente a aquella obra de Matrimonio y Moral, donde también se hablaba de la antigua moral y de la moderna moral. Entonces, no estoy diciendo nada que no se haya planteado ya, pero necesitamos apurar el paso y entender que necesitamos transformar nuestras sociedades, hacer de ambas corrientes una sola, que nos permitan reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y evitar la violencia de género. Por último, y cierro ya con esta frase: tal vez la tarea más difícil de ser padres no es la de controlar el comportamiento de los hijos, sino controlar el propio. Qué difícil es como papá, y esto sí ya lo hago a título personal, no profesional, sino en mi calidad de padre. Qué difícil es ser padre. Y me siento afortunado de que mi familia me haya educado en una visión distinta de las cosas. Desde luego me hace falta mucho por caminar, pero entiendo claramente que si mi familia no me hubiera dado la oportunidad de crecer en una visión distinta de las cosas, hoy por hoy no estaría yo parado aquí con estas temáticas que les estoy compartiendo. Incluso estaría yo preocupado de estar en un foro donde la mayoría son mujeres y decir lo contrario, porque entonces imagínense, estar planteando este tipo de ideas es revolucionar al mundo. Necesitamos cambiarlo, pero lo que más necesitamos es contener nuestra actitud como adultos y pensar un poco más en los comportamientos nuestros que en los de nuestros hijos. Finalmente ellos representan, dice la maestra Pamela, que no el futuro, sino el presente y el futuro de todas las sociedades. En nuestras manos está entonces, como grupos familiares, no reproducir, no socializar esos modelos, ¿sí?, esos roles de género, sino permitir y dar libertad para que cada uno se sienta cómodo con las formas de ser. Si logramos revolucionar a los grupos familiares, estaremos propiciando una verdadera revolución social, y esa revolución social nos va a llevar a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y entonces, utópicamente, a lo mejor en algún momento hablaremos de una ausencia total de la violencia de género, sobre todo en contra de nuestras niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias.